Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Pedro es liberado de la cárcel. Hechos capítulo 12, versículos 6 al 19. Leamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, recuerda que ayer leímos que nuevamente se levantó la persecución contra la iglesia, pero esta vez no era de parte de las autoridades religiosas como lo fue la vez pasada, sino que esta vez era de parte de los líderes políticos. Y leímos que el rey Herodes, nieto de Herodes el Grande, mandó encarcelar a Pedro y le puso a 16 soldados para que lo custodiaran. Y cuando le iba a sacar de la cárcel, pero lógicamente no para liberarlo, sino para matarlo o quién sabe qué cosa, tal como había matado a Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Cuando Herodes lo iba a sacar de la cárcel a Pedro, sucedió algo. Entonces, como ya sabes, Pedro estaba custodiado por 16 soldados en total. Dos de ellos estaban adentro de la celda junto con Pedro al lado y lado. Dos más estaban afuera custodiando la puerta de la celda. Y los 12 restantes, porque eran 16 en total, estaban haciendo guardas en las demás accesos a la cárcel. Y además de todo eso, Pedro estaba sujeto con dos cadenas. Pero algo sucedió. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! Un ángel se presentó en la celda en donde estaba Pedro encadenado, y una luz resplandeció en toda la cárcel. Y todos cayeron en un sueño profundo, los soldados y todos. Pero el ángel tocó a Pedro en el costado para despertarle y le dijo: levántate pronto. Y en ese momento las cadenas se le cayeron de las manos. Impresionante. Y le siguió diciendo el ángel, versículo 8, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Es muy tierno. El ángel despertó suavemente a Pedro y lo esperó que estuviera listo, y luego le dijo: ven y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que lo que estaba aconteciendo, que era una visión o un sueño o algo así. Aún no se había dado cuenta que era verdad, que era realidad. Y entonces ellos empezaron a pasar por entre los soldados que estaban haciendo guardia. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¡Wow! Impresionante. Ellos, Pedro y el ángel del Señor, atravesaron toda la cárcel y pasaron todas las guardias que había, hasta que llegaron a la puerta de salida, la cual era de hierro, la cual se abrió por sí sola. Dios la abrió. Y entonces ellos salieron, pasaron una calle y el ángel se fue. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Wow!
Pedro en ese momento cayó en cuenta lo que acababa de pasar y que estaba libre, que la mano poderosa de Dios lo había librado, enviando a su ángel y lo libró de la muerte y de Herodes y de lo que los judíos esperaban hacerle para mal. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro llegó a la casa de María, en donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Esta María era la madre de Marcos, Juan Marcos, hermana de Bernabé. Es decir, Bernabé era tío de Juan Marcos, o lo que es lo mismo, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros recibidle. Pedro llegó a la casa de esta María, la hermana de Bernabé, en donde muchos estaban orando. Y mira que mientras todo esto pasaba, mientras Pedro estaba encarcelado y se levantó persecución contra la iglesia y todo lo que pasó, ¿qué hacía la iglesia? Se mantenían unidos en oración. Bendito sea Dios. Muchos estaban ahí reunidos orando. Bendito y alabado sea el Señor. Y por eso tú y yo también tenemos que permanecer unidos en oración a través de este medio virtual que Dios nos ha dado, y cada viernes seguiremos reuniéndonos para orar. Sigamos leyendo. Entonces Pedro llegó a esa casa y tocó a la puerta. Versículos 13 al 15. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Rode, la muchacha que salió a abrir la puerta porque escuchó los golpes, reconoció que era la voz de Pedro, pero en vez de abrirle de emoción, se devolvió corriendo hasta la casa y les contó a los demás que Pedro, por quien ellos estaban ahí reunidos orando para que Dios lo liberara y lo guardara y lo librara de todo mal y de todo peligro, y etcétera, etcétera, que ese mismo Pedro acababa de llegar a esa casa y que estaba ahí afuera tocando la puerta. Y entonces los demás, en vez de pararse y abrirle la puerta a Pedro, no le creían y le decían, unos le decían que estaba loca, otros decían que era su ángel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un ángel enviado por Dios para cuidar a Pedro, etcétera, etcétera. Bueno, versículos 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar. Ay, pobrecito, él ahí tocando y tocando y nada que le abrían. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Gloria a Dios, por fin le abrieron la puerta a Pedro. Y entonces Pedro les contó lo que había sucedido y cómo el Señor lo había liberado de una manera tan asombrosa de la cárcel, porque Dios es poderoso para liberar. Y les dijo que le contaran lo sucedido a Jacobo y a los demás hermanos.
Luego, cuando llegó la mañana, versículos 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Impresionante cómo Dios libró de la cárcel y de la muerte a Pedro y de lo que esperaba hacerle Herodes y los judíos y todo eso. Realmente impresionante. Y mira la gran importancia de la iglesia acá, que se mantenía unida, ¿qué? Orando. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, mantenernos unidos en oración. Sigamos orando y te ruego que este viernes 1 de octubre te unas a nosotros y vamos a orar por la liberación de las personas, porque Dios es poderoso para liberar. Gloria a Dios.